Bien, ahí estamos grabando. Bueno, gracias a todos por estar presentes, gracias por la paciencia. Les comento que en esta oportunidad estamos con Mónica Giamportone, que ha sido, bueno, ha sido profesora mía, ha sido compañera y colega también de estudios de medicina china. Quería leer un poco de su biografía. Ella es farmacéutica, diplomada en medicina china, está certificada en la Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China de Chile. También ha hecho posgrado de acupuntura bioenergética en la Escuela Europea de Medicina Tradicional China y ha realizado estudios de especialización y prácticas de acupuntura en Beijing, en China, en Guangzhou, en China y en el Tíbet también. A su vez ha realizado prácticas en hospitales de Cuba, Argentina y Chile, y también ha sido profesora y tutora de prácticas en escuelas de medicina tradicional china de Mendoza. Espero que no me falte nada. En esta oportunidad estamos con un curso de electroestimulación. Este curso lo grabamos hace un par de años en la pandemia, cuando estábamos empezando a usar las herramientas virtuales. Y nuestra idea fue, bueno, volver a compartir esta información porque la verdad que siempre viene bien todas estas herramientas que podemos utilizar para potenciar nuestra práctica clínica y que Mónica pueda también responder preguntas a las personas nuevas. Así que, bueno, de eso se trata un poco, como presentar el curso de electroestimulación que está disponible y que ustedes puedan sacarse las dudas también con la profesora, ya sea ahora o bueno, quizá más adelante también podamos hacer otra sesión de preguntas. Así que bueno, Mónica, te dejo Dale. que sigas. Bueno, vamos a Empezar hablar todo por a acá. preguntar desde el Todo principio. por el celular. Dale. Bueno, bueno, Y yo bueno. estoy ahí asistiendo. Dale, Pablo. Tu asistencia espiritual ya es muchísimo. Bueno, entonces, más o menos estábamos presentando las funciones del electroestimulador, que a lo mejor muchos lo conocen, otros no. Voy a mostrar acá con la cámara del teléfono de qué estamos hablando, ¿sí? De este aparatito que tiene todos esos botoncitos y todas esas ventanitas y todas esas perillas. Entonces, cada una de esas funciones son las que vamos a estar describiendo en el curso. El modelo, por si a alguien le interesa anotarlo, es KWD-808-I, porque pueden haber distintos modelos, como recién me decía Pablo, que existen unos portátiles que en realidad son conocidos como detectores de puntos, que son parecidos a un lápiz, funcionan con una pila, y también hay otro tipo de estimuladores eléctricos manuales con pilas que van a transmitir siempre un voltaje muy bajo, es un voltaje de aproximadamente 60 voltios, que es el equivalente a una pila. Entonces, en realidad no produce quemaduras, está hecho para que no haga ningún daño en el paciente, cosa que no pasaba en la antigüedad. En la antigüedad esto nace con ensayos, pruebas y error, más o menos como esta conferencia, y había gente quemada, ¿sí? Entonces, bueno, encontraron justo el tipo de corriente y encontraron el voltaje necesario para que la persona no sufra ninguna lesión. Por eso es que es confiable usarlo y es recomendable. En el caso, bueno, como le explicaba recién en la pregunta de Pablo, el detector de puntos portátil hace eso, detectar una zona de la piel que tiene una capacidad, una frecuencia o es como un vórtice energético, ¿no es cierto? En donde puede pasar la corriente mejor que en unas otras zonas de la piel. Esas, para los que sabemos acupuntura, son puntos de acupuntura, coincide. Entonces, cuando uno va pasando ese detector de puntos, suena una chicharra, suena una alarma. Entonces, eso indica que es el punto a tratar, o a veces es un punto donde la persona tiene el dolor, porque de repente nos dice, bueno, me duele la cintura. Empezamos a buscar cuál es el punto exacto y ese tipo de detectores de puntos, que este aparato también lo trae, ahí se los voy a mostrar, es la parte donde tiene este relojito, ¿sí? También se puede utilizar con un dispositivo. A cada una de las salidas de esos agujeritos que se ve debajo del electroacupuntor se lee a dos de este tipo, que tiene dos terminaciones, que se llaman cocodrilos generalmente por esta zona, ¿sí?
Esto se conecta a la salida del electro y estos van a ser los parcitos de electrodos que van a ir a las agujas. Siempre va a venir uno negro y va a venir uno rojo. Para nosotros, yin y yang en la medicina china, ¿sí? Hay muchas formas de colocar estos electrodos que lo ven en el curso. O sea, no es lo mismo si yo coloco izquierdo y derecho con un solo par de electrodos, esto se llama un par, de un cable salen dos terminales, ¿sí? No es lo mismo que yo conecte esto solamente del lado izquierdo a que lo conecte del lado izquierdo y del lado derecho. Tengo que saber cómo. Entonces, en el curso les explicamos cómo sí y cómo no. Por ejemplo, hay momentos en donde uno tiene una patología en la columna, bueno, hay que tener cuidado de no cruzar la columna con un par de electrodos, sino que se elige uno un cablecito, diríamos así, en lenguaje casero del lado izquierdo, otro del lado derecho. Eso lo van a ver con imágenes, cómo conviene utilizarlo. Otras cosas que vamos a hablar en el curso es de distintos conceptos como la intensidad y la frecuencia. Volvemos a mostrar el aparato. Van a ver botones de frecuencia, tiene dos, izquierdo y derecho. Esos dos botones son las frecuencias. Las frecuencias son las longitudes de onda, de justamente la onda que yo voy a elegir. Tiene que ver con la velocidad de ese estímulo, cómo lo estoy transmitiendo. Entonces, si yo hablo, o se habla en el curso de una frecuencia 10, es porque estoy poniendo el relojito de las frecuencias, que es este, en un numerito 10, ¿sí? Esa es una frecuencia muy alta, por ejemplo. Y si estoy poniendo este botoncito en un número 2, estoy hablando de una frecuencia baja. Lo van a ver con gráficos explicados por qué hablamos de frecuencias altas y por qué hablamos de frecuencias bajas. Entonces, una se repite más seguido, el estímulo, lo que va sintiendo el paciente en la piel, es mucho más seguido con una frecuencia alta que con una frecuencia baja. Hay otras ondas que combinan frecuencias altas, frecuencias bajas y descansos. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera lograr, es la onda que voy a elegir y que les comentaba al principio del curso, que hay desde la 1 hasta la 4 para elegir según el nivel, si es piel, músculo, tendón, hueso, o si es solamente antiestrés, lo puedo usar con un punto de vista porque tiene, por ejemplo, la onda 4, que es la más profunda, nos va a ayudar a sintetizar colágeno, que algo habíamos hablado patologías, que está bien, es lo más frecuente, es lo que más llega al consultorio, pero también hay casos estéticos, hay cicatrices que a la gente le preocupa y que nosotros nos tenemos que ocupar, ¿sí? Por ejemplo, decíamos el caso de una cesárea donde queda una cicatriz y nos acostumbramos a esa cicatriz, pero en realidad la podemos tratar y va a ver que esa persona va a tener una mayor fluidez emocional, si fue traumático, si fue lindo, qué pasa en la etapa de cuando se causó esa herida. Entonces, sabemos desde la psicología, desde las neurociencias, que cuando un trauma es producido, queda helado en el tengo conmigo hasta que lo solucione. Al trabajar con estas técnicas, no solo de electroestimulación, sino todo lo que se hace en una sesión de acupuntura en general o en una sesión de masaje, se va llevando al paciente a un estado de sedación y de relajación posible que aflore el inconsciente de esa persona. Ahí, a partir del inconsciente, es cuando se produce la reparación. Si lo hablamos más del sistema o de la parte anatómica, podemos hablar del sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Este sistema, o comúnmente llamado vegetativo, es el que tratamos de inducir en el paciente para que se produzca esa autorreparación.
En ese momento ya tenemos un 50% de la sesión ganada, por así decirlo, porque el paciente se relajó, logró bajar sus frecuencias cardíacas. eh, Dentro de los sistemas, hablando terminología más médica, logramos que el sistema nervioso simpático se desactive, que es el que nos acelera, el que nos prepara para la lucha, para la huida, y le da lugar al parasimpático, que es el que nos frena, ¿sí? Porque es un sistema que su principal protagonista es el nervio vago. Entonces, en realidad lo que vamos buscando es esa, para hablar de medicina china, yin y yang, un equilibrio. El yin en este sistema nervioso sería el parasimpático. El yang sería el sistema simpático. Entonces, en esta parte del mundo, por lo menos, estamos todos muy yang. Entonces, lo que necesitamos es que ese paciente baje los decibeles, como decimos acá en Argentina, y empecemos la sesión desde ese punto, ¿sí? Desde ahí, bueno, elegir los puntos, elegir la técnica que voy a usar, masaje, ventosa, y si voy a ir al electroestimulador, en este caso, bueno, preguntarle al paciente si no tiene aversión al mismo. Hay mucha gente que no tiene buenos recuerdos de la electricidad por algún motivo y no le gusta, bueno, se respeta, se elige otra técnica. Pero si lo acepta, es fabuloso porque vamos a poder hacer como si hiciéramos 3 sesiones en una. Entonces eso otra vez lo que les decía de ganar tiempo en el tratamiento en sí y en cada sesión, que es bastante importante, por eso que les digo de la comodidad o no del paciente, ¿sí? Si hay alguna pregunta me la quieren hacer por WhatsApp, por el teléfono, por ahí los puedo escuchar. Si no, me van a tener que parar porque yo sigo hablando. Bueno, de eso vamos a hablar en el curso, de todas las sensaciones del dolor, para que tengamos una idea y llevarlo a un punto de vista un poco más familiar. El sistema nervioso periférico es lo más que podemos nosotros asemejar a nuestro tacto, a la piel, ¿sí? Porque ahí están los receptores. Justamente donde nosotros vamos a trabajar con la aguja y con el electroestimulador es a nivel piel. Entonces se va a producir la misma escalada del dolor que cuando nos golpeamos o que cuando hacemos digitopuntura, que es apretar con el dedo en el punto exacto de acupuntura o del dolor. Al trabajar con esos receptores que están bajo la piel, van a comunicarse con neuronas, que también lo van a ver todo con gráficos en la presentación, que transmiten esa información de dolor a la corteza cerebral. Esa corteza cerebral responde enviándonos opioides como la morfina, derivados de la morfina, que van a tener por función sedar ese dolor. En forma natural lo hace el cuerpo. Nosotros lo que hacemos con el electroacupuntor es lo mismo. Por eso van a ver en el curso que hay todo un capítulo de sistema nervioso para que aprendamos cómo se conduce el dolor al cerebro y cómo responde el cerebro en forma natural. Cuando nosotros ponemos una aguja, el cerebro lo capta y la piel como un daño. Por más que sea un daño mínimo y por pocos segundos, lo capta como un daño. Entonces envía rápidamente la señal de que se está dañando una parte del cuerpo y el cerebro envía la respuesta correspondiente. Todo este mecanismo, al hacerlo con una onda eléctrica, o por más que sea de 20 voltios, se acelera. Entonces la persona casi no va a sentir ningún dolor porque ya le va a estar llegando la respuesta. Pero que entiendan, más o menos ese es el concepto. O sea, asimilar lo que pasa en forma natural, pero lo acrecentamos con el electroacupuntor para que baje el dolor. ¿Cuánto tiempo dura esa anestesia, que es lo que estamos logrando, sobre todo con la primera onda del electroacupuntor, la número 1? Depende de la patología y depende del paciente. Yo les cuento, por ejemplo, me llega una señora de 88 años, ¿sí? Con un dolor crónico en la espalda, lumbalgia y doblada en dos, o sea, no parada normal, sino en L. Bueno, yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo la puedo colocar? Si en la camilla, si sentada, o sea, es un desafío grande porque a uno le llaman por teléfono para el turno, lo da, pero
Cuando llega el paciente, ahí ves qué pasó. Bueno, muy buena predisposición de esta persona, la acomodo en la camilla y bueno, estuvo muy tranquila y se durmió, como les digo, ¿sí? De costadito, traté la zona de la espalda y se durmió. El más dificultoso era subirla y bajarla de la camilla. Bueno, repetimos 3 sesiones más. Después me agradeció, me dijo que no iba a seguir yendo porque se le va el dolor en el momento, le dura 5 días prácticamente, que es mucho, 5 días sin dolor, pero que le vuelve. Uno internamente sabe que con 88 años y una patología de columna tan severa no se va a modificar tan rápido que con 3 sesiones, pero bueno, es como que se dio por vencida. Y hay otras personas que, por ejemplo, me han consultado por muchos desregulaciones de la presión. Cuando un medicamento, bueno, acá sale la farmacéutica a hablar también, se mezclan. Cuando un medicamento no funciona y ya el médico o el cardiólogo le ha cambiado varias veces, hay medicamentos que le bajan demasiado la presión, hay otros que le suben. Si lo deja de tomar, puede también tener disritmias o arritmias. Bueno, lo hemos tratado también con electroacupuntor y al decirles esto que les comenté recién, que lleva a un estado que no es únicamente este aparato, lo podemos lograr con Qigong, lo podemos lograr con cualquier técnica de relajación, ¿no? Yoga. Pero bueno, en el caso del electroestimulador lo logramos y después de 5 o 6 sesiones ya no tuvo que tomar la pastilla de la arritmia. Por supuesto que no se la saco yo, ni la saca el paciente. El médico lo revisa y le dice, mira, no tenés más arritmia, no sé qué pasó. Bueno, esas cosas son reales, ¿sí? Ahí escucho Escuela Lindao que tiene una pregunta. Si me la quiere hacer, Sí, lo escucho por el celular. Sí, yo te quería preguntar, si yo tengo un electroestimulador que por ahí no es el modelo que mostraste, pero tiene para elegir frecuencia y forma de onda, igual lo puedo usar. sí, exactamente. Sí, se puede Y usar. bien, no, Vienen, el modelo no, vienen, a veces no se consigue. ¿cómo, Pablo? No, que a ver, quizá ese modelo no se consiga, pero puede haber otro modelo que se pueda utilizar. ¿Qué tendría que tener Sí. el electroestimulador? Y siempre tiene que tener una sección que te dice acupuntura. Por ejemplo, los que hay en centros de estética, se consiguen también por internet, que tienen las dos funciones. Algo hablamos recién de estética para estimular colágeno, para relajar músculo en el caso que sea antiestrés, ¿no es cierto? Perdón que voy a Y, rechazar una llamada. Ahí. y te hago una Y pregunta. sí, Pablo. Los aparatos de la marca, por ejemplo, TENS, que son electroestimuladores, pero a lo Sí, mejor no van a la aguja, utilizan un gel, por sí, ejemplo, ¿no se pueden usar? sí. Sí, se pueden usar. Yo había preparado acá, gracias por hacerme acordar, uno para mostrar. Vienen de este estilo, tienen esta formita. Tienen un gel, ahí se voy a tratar de ver si lo ven, que es pegajoso, ¿sí? Esto es un gel neutro. Si esto se va desgastando con el tiempo, nosotros podemos comprar gel neutro, que es el mismo que se usa para cuando le hacen un electrocardiograma, por ejemplo, una ecografía. Entonces ese gel tiene la función de ser conductor. Si la persona no quiere agujas por X motivo o es un niño, esto hace el efecto de los TENS, que es una estimulación transcutánea o a través de la piel, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia tiene un parche de una aguja? Yo puedo usar ese electroestimulador, que no es este, que es otro modelo, usado más en estética, pero tengo que tener en cuenta que al usar un parche, yo aumento la superficie a tratar, por ejemplo, un brazo. Entonces la onda la va a sentir mucho más suave el paciente. Por lo tanto, yo puedo elegir intensidades altas, ¿sí? Con una aguja, el estímulo es de milímetros, la zona que voy a estimular es de milímetros, entonces tengo que tener más cuidado con la intensidad, pero se pueden usar tranquilamente. Yo personalmente tengo uno que es para estética y es para descontracturar, pero tiene 3 funciones que uno las selecciona mediante una palanquita. Una función que es de justamente relajar músculos, una función que es para aumentar masa muscular, porque de repente hay secuelas de ACV, quebraduras,
y demás, donde ha estado inmovilizado mucho un miembro y nosotros necesitamos aumentar la masa muscular de ese miembro para que quede igual al otro. Por ejemplo, es común en los que han tenido mucho tiempo un yeso, ver que una pierna o un brazo queda mucho más empobrecida la masa muscular que el otro. Entonces, en ese caso, puedo usar el estimulador, aunque sea del tipo TENS, con las zonas grandes, con los parches. Y si no, puedo usar cuando pongo una aguja, selecciono la palanquita en el sector que me diga acupuntura. A más avanzando en el curso, cuando, como todo, uno tenga primero lo básico bien asentado, podemos también combinar ondas. Yo lo suelo hacer personalmente en el consultorio. Eh, Cuando fui profesora de la Escuela de Medicina China también lo practicamos con los alumnos y daba bastante resultado. Es decir, por ejemplo, una onda 1 que ceda el dolor. Es lo primero que voy a hacer cuando un paciente llega, como yo les conté, mi paciente de 88 años, no creo que me esté viendo, pero bueno, eh, necesito sedar el dolor antes que nada. Pero después de repente veo que necesito también tonificar masa muscular porque está muy deteriorada en las piernas porque no camina. Entonces, bueno, yo puedo ir combinando en una sesión de 20 minutos porque hay que tener en cuenta la comodidad del paciente. Entonces, yo sé que no va a poder tolerar más de 20 minutos. Le hago 10 minutos de una onda 1, que cedo el dolor que ella trae, y puedo hacer 10 minutos de una onda que aumente la masa muscular. Como ya la piel está con una parestesia, está con una anestesia, no va a sentir el cambio, ¿sí? Entonces, para ella todo está igual. Si está despierta, no está demasiado relajada y yo le quiero avisar que voy a cambiar la onda, lo puedo hacer. Si no, muchas veces yo ni aviso nada, bajo todos los niveles que son estos botoncitos chiquitos. Cuando hablamos de intensidades, hablamos de estos botoncitos, ¿sí? Según cuál yo haya elegido con el cablecito unido a la aguja o al parche, es la intensidad que le voy a dar. Siempre las bajamos a 0 antes de comenzar y si voy a cambiar la onda, también la vuelvo a bajar a 0 antes de activar. Otra cosa que tiene este tipo de sistemas, y en general casi todos los que vean, hasta los TENS o los de estética, tienen una alarma para programar que es acá, ¿sí? En este relojito nosotros podemos siempre girar y nos va a decir 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, cuánto tiempo yo quiero dejar conectado este aparato a las agujas o al parche del paciente. Eso es útil para cuando nosotros tenemos un gran consultorio, una clínica, muchos pacientes y trabajamos con auxiliares de repente. Entonces puede pasar que nosotros estemos atendiendo en otro consultorio, en otro aula, si somos profesores, y hemos dejado al paciente a cargo de un alumno o otra persona que lo cuide. A veces hasta los parientes vienen y acompañan en el tratamiento y cuidan. Entonces, cuando suena esa alarma, nosotros sabemos que pasó el tiempo necesario para la onda que yo quería trabajar, por ejemplo, ¿sí? Así que, bueno, tiene todas esas particularidades que son muy útiles. Me han preguntado también de las contraindicaciones de estos aparatos. A rasgos generales son casi las mismas de todos los tratamientos, es decir, en masajes, en acupuntura. Compartimos algunas contraindicaciones como son el embarazo, es una de las contraindicaciones para usar el electroestimulación, salvo que estemos muy cancheros y que sea una zona muy alejada del abdomen. Supongamos una embarazada que haya pasado los 3 meses, siempre en farmacia, en acupuntura, no se da nada ni se hace nada dentro de los 3 primeros meses, ¿sí? Supongamos que tiene 7, 8 meses de embarazo y tiene un esguince. Puedo aliviarla en la zona del esguince propiamente, no voy a afectar en nada el embarazo, ¿sí? Pero hay que estar muy seguros en esos casos. Otra de las contraindicaciones que tiene son los marcapasos. Ahí se comprueba lo que les decía recién, la efectividad del aparato sobre el ritmo del corazón. Porque si nosotros estamos diciendo que modificamos,
Me están haciendo una pregunta, si se pueden combinar las frecuencias. Sí, como recién, se pueden combinar las frecuencias, pero apagando primero una y luego activando la siguiente. ¿Sí? Eso se puede hacer. Entonces, bueno, respecto al corazón, se ha comprobado que si tiene un marcapasos, no va a poder utilizarse este tipo de electroestimulación porque puede arruinar justamente esa pieza. También es contraindicación cuando tienen una prótesis en la zona a tratar, porque a veces yo les pregunto, ¿tiene una prótesis? Y me dicen, y sí, en la muela porque me la taparon, tengo una amalgama metálica. Bueno, eso no nos va a afectar si nosotros vamos a trabajar en los pies o vamos a trabajar en la espalda o en el abdomen. No trabajaríamos por las dudas en la cara, pero en realidad sabemos que esos tipos de amalgamas metálicas ya no se usan, que todas ahora son unas amalgamas de otros minerales de color blanco que no tienen ninguna contraindicación. Hay que tener cuidado también en el caso que tengamos pacientes con convulsiones o epilepsia. Volvemos a lo mismo. Hablamos del sistema nervioso, tanto central, que cuando decimos central, hablamos de cerebro y cerebelo, o a nivel periférico, como decíamos recién, que es la piel. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene convulsiones, no lo voy a tratar porque es tan potente el efecto y beneficioso, pero potente, que va a alterar en algo esas neuronas si el paciente ya tiene la tendencia a que se le altere, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dentro de la historia clínica sabemos, por lo menos en lo que es la parte de acupuntura, medicina china, me imagino que en otras terapias también, y los médicos con más razón, hacen un buen interrogatorio y dentro de lo que se pregunta, de las enfermedades, las patologías, las operaciones, yo personalmente pregunto si toma medicación en forma crónica y para qué. Entonces eso me da una idea si se olvidó decirme que tenía convulsiones o si se olvidó decirme que era diabético o que tenía presión alta. Bueno, es una buena oportunidad en la historia clínica de no olvidarse de preguntar todos esos datos, ¿no? Por ahí me han preguntado también qué pasa si la persona toma anticoagulantes, que normalmente decimos está anticoagulada. Bueno, eso es desde una aspirineta, por hablar de una marca común, hasta anticoagulantes más poderosos, ¿no? Que sobre todo en la etapa del COVID se usaron muchísimo, porque se descubrió que el COVID producía trombosis en sistema circulatorio, en sistema respiratorio. Entonces se empezaron a dar un poco en masa los anticoagulantes. Entonces, no es contraindicación, pero es bueno que el paciente nos lo diga. Estoy tomando tal o cual cosa, o si no importan los nombres, sino las acciones terapéuticas. Es decir, que me diga que está anticoagulado, entonces yo voy a tener que trabajar con menos profundidad en el pinchazo de la aguja, voy a tener que trabajar con ondas que no sean tan intensas. Bueno, no es que no se pueda hacer, sino que siempre vamos a lo seguro, ¿sí? Otras, mientras no salen preguntas, yo les voy diciendo qué otros usos van a poder encontrar a lo largo del curso. Cada una de estas cosas que les estoy diciendo está detallada y está con gráficos, que no las podemos ver ahora, pero ya se verán. Y las van a ver cuando lo tengan dentro del curso. Por ejemplo, muy característico el tema de los edemas, ¿no? En las piernas, sobre todo en verano, más mujeres que son más propensas a las varices, lo podemos usar. Nunca vamos a tocar una varice, ni con un masaje, ni con una ventosa, ni con una aguja, tampoco con el electroestimulador, ¿sí? Lo que vamos a usar son puntos de acupuntura que sabemos, eh, y en esos puntos colocar la onda, por ejemplo, la onda 3 o la onda 4, que son profundas y que van a hacer esta recolección, por así decirlo, de líquido estancado en la rodilla, en los tobillos, y llevárselo al sistema linfático para que sea él el encargado de la eliminación. Entonces, bueno, ese es otro uso bastante frecuente. Les hablé de los ACV. Yo personalmente he tenido pacientes con secuelas de ACV. Sabemos que son variadas, desde una parálisis en un lado de la cara, que se desvía la boca, el ojo, y eso más allá de tener
funcionalidad o una afección estética, lo tiene desde el punto de vista de la salud, porque esa persona no puede cerrar el ojo para dormir, no puede tragar, ¿no es cierto? No puede hablar, bueno, no hablemos emocionalmente, también está muy perturbado. Entonces, con estas ondas que trabajan a nivel neuromuscular, es decir, regulan la tonicidad del músculo y del sistema nervioso. Como dijimos al principio, si está demasiado llano, para decirlo más fácil, demasiado activo, demasiado contracturado, voy a tener que elegir una onda que lo cede. Y lo contrario, ¿cierto? Una onda yin, si lo que necesito es nutrir, llevar sangre a esa zona. Entonces, también me ha pasado tener que tratar pacientes con ese tipo de secuelas y el resultado ha sido bueno, en el sentido que si no movía un brazo, por ejemplo, lo puede empezar a extender. Si no podía decir ninguna palabra, empieza a decir vocablos que a veces no tienen mucha coherencia, pero al menos está poniendo en funcionamiento otra vez todo lo que es el, la, el aparato de la voz y las palabras, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es bastante lo que se puede lograr. ¿Qué más les puedo compartir? Hablamos de los mecanismos del dolor. Eh, insistimos en esto, en el tema de que el paciente o venga con un diagnóstico médico o le hagamos nosotros, o viene derivado o nosotros le hacemos una historia clínica exhaustiva para saber si ese dolor es crónico o es agudo. Cuando hablamos de algo crónico es que ya pasó meses o años. Entonces una de las preguntas en la historia clínica es ¿desde cuándo tiene el dolor? Y si es agudo, hablamos dentro de la semana, 10 días. Eso va a tener que ver también con, otra vez, el tipo de ondas que voy a elegir y la intensidad. Si el dolor es crónico, voy a elegir ondas bajas, con frecuencias bajas, por decirlo en números, del 2 al 5. Ese relojito que les mostré, se los muestro de nuevo, que están a los costados, son las frecuencias. Voy a elegir un número 2 o un número 5, bajitas, porque el dolor es crónico, es viejo, entonces mi tratamiento va a ser un poco más largo y va a necesitar que sea también suave. Si hablamos de una patología aguda, que hablamos dentro de la semana, 10 días, se cayó, se golpeó, tuvo un accidente, bueno, vamos a sedar rápido ese dolor y estos botoncitos de las frecuencias van a ir en intensidades altas que llega hasta el número 10, van del 1 al 10. Con una intensidad de 10, por ejemplo, para que tengan una referencia, se hacen hasta microcirugías. Hablo de Cuba, hablo de Buenos Aires, donde China, por supuesto, donde lo he visto personalmente. Te dejan verlo a través de, por supuesto, vidrios, no estamos presentes en el quirófano, ni mucho menos. Pero para que tengan una idea, hay gente, como acá tenemos el equipo de cirugía, el anestesista, el instrumentista, más el cirujano, en estos países que les nombré están presentes los acupunturistas y están manejando electroestimuladores, pero no uno, sino 4 o 5 conectados a ese paciente, porque se hacen hasta operaciones a corazón abierto, que si lo buscan en internet lo van a encontrar también esos videos, ¿no es cierto? Así que en realidad es muy importante la anestesia que se logra en esos niveles. Entonces, frecuencias altas para dolores agudos o recientes. Se logra anestesiar. En las próximas sesiones se hará otro tratamiento para drenar o para tonificar que vuelva ese miembro lesionado a su función, ¿no es cierto? Otro tipo de microcirugías que he visto, que he participado, por ejemplo en Buenos Aires, se hace en IMADA, que es un centro médico de acupuntores, pero que son todos médicos. Se hacen las operaciones de cataratas, por ejemplo, usando el electroestimulador en la onda anestésica. Son muy breves, eh, por supuesto que el paciente lo que se le hace es citarlo varias veces para que conozca el mecanismo. Y a su vez el terapeuta o el médico en este caso que lo va a operar va conociendo al paciente qué intensidad tiene que ponerle y qué frecuencia. Entonces, a ver en dónde logra la anestesia. Bueno, entonces para que vean, nosotros no vamos a llegar a ese nivel, por lo menos los que no somos médicos,
pero es importante saber que es tan efectivo, ¿sí? Y lo que les quería decir del dolor, la importancia de las preguntas es no mitigarlo del todo el dolor, porque si no el paciente cree que está totalmente sano, y es muy común que, por lo menos a mí me dicen, quedé tan bien que me fui, baldíe todo el patio, la cochera. Entonces uno dice, no, no era para eso. O se van de viaje a Europa con 3 valijas cada uno y tienen 70 años. Entonces, bueno, es lógico que vuelvan con dolor. Ese tipo de cosas hay que a veces avisarlas, aunque parezca obvio, porque si no, si tienen una lesión leve en la columna y yo les saco el dolor, esa lesión va a continuar, ¿cierto? Nombro la columna como puede ser el pie, la rodilla, lo que sea. Entonces hay que ser consciente en decir, te estoy aliviando el dolor, pero es para que reposes, para que consultes, si no consultaste todavía al traumatólogo, ¿ah? Y volvemos al el tema de que sea con derivación médica o que les traigan los estudios para que ustedes tengan la certeza que están trabajando a la par con un personal médico. Porque no podemos hacer caso omiso a ese dolor que está en nuestro cuerpo para avisarnos que algo pasa. Entonces, de repente confundimos una lumbalgia y lo que tiene es un cólico renal. Entonces es muy importante insistir con la visita al médico para poder diferenciar en lo que estamos haciendo, y si es crónico, eh, estimularlo para que consulte a su médico para ver qué es lo que le está pasando. Así que, bueno, eso es para que vean la importancia que tiene el tema de la historia clínica, ¿sí? Y bueno, en este caso del curso, el aparato electroestimulador, todas las funciones que tiene. Bueno, Mónica, mira, quería dejar ahí para que vean y tengan los datos de contacto. Bien. A nivel, bueno, espero que ahí lo estén pudiendo ver. ¿Ah? La Sí, idea yo es lo veo. ¿qué? Que yo lo ¿Se veo, ve? por lo menos. Bien, perfecto. Sí, Sí, esos son los datos de contacto. La idea es que esto es un primer nivel que ya hemos dado. Está disponible este curso a demanda, ahí con los datos de contacto que están ahí. Si no, bueno, por donde se enteraron de esto, se comunican conmigo para acceder a este curso. Y pienso que se podría llegar a hacer algún otro nivel más adelante también, en base también a las demandas y las necesidades de los alumnos. Así que bueno, esos son los datos para que se comuniquen si están interesados. bueno, gracias. Pablo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mucho lío. Por acá no hay más preguntas, Bueno, así que podemos dejar acá si estás de acuerdo, bueno, Pablo. Sí, y sí. toda la información la tienen en el curso. Bueno, les quedo debiendo el compartir pantalla, me pongo a estudiar ahora esta noche. Bueno, muchas gracias por todo y los espero en el curso. Se van a cansar de verme y lo van a tener grabado para que lo vayan viendo pasito a paso según la necesidad. Un beso grande desde Mendoza, Argentina. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Moni. Un gusto verte.